Bien, muchachos, gracias de nueva cuenta. Bienvenidos, gracias por la espera. Vamos a continuar con los temas del día de hoy. Vamos a seguir revisando un par de casos de inducción electromagnética y con eso concluiremos esta parte del curso con uno que hasta aquí va a llegar el examen del próximo viernes. Y bueno, concluimos. Antes de pasar a eso, muchachos, ¿alguna pregunta, algún comentario que quieran compartirnos acerca del trabajo que tienen, de lo que está en curso o de alguna otra cosa que quieran comentar? El examen va a ser en el modo, ¿verdad? Benet Modo, sí, ya está el grupo Benet Modo para que se realice el examen. Deben de conectarse en modo para que puedan realizarlo. Ya estoy en el grupo de física ya, ¿verdad? No sé si ya hiciste lo correspondiente. Ajá, o sea, si ya estoy en el modo, ya, ahí. Ya, si ya estás en el grupo en este grupo de Benet Modo, ya estás. Muchachos, algún comentario más? ¿Alguien más quiere preguntar algo, comentar algo? Yo tengo una duda sobre el ejercicio 4 de los problemas de inducción 2. Ajá. Eh, Me sale a mí, bueno, el resultado final a mí me sale 3 amperes. Entonces, no sé si esté mal yo o 3 amperes y lo que está marcado como resultado, ¿cuánto da? punto 3. Punto 3, o sea, son 110 10 veces más. Sería cuestión de revisarlo, dame oportunidad de revisarlo y si hubiera alguna corrección lo corrijo, pero no me acuerdo. Necesitaría yo revisarlo. Ok, sí, está bien. Déjame ver si te lo tengo aquí a la mano. Bueno, ahorita lo revisamos si es que nos da tiempo y si no, de cualquier manera. Muchachos, ¿alguien más ha intentado resolver ese y tiene alguna diferencia en cuanto al resultado? Creo que nadie lo ha intentado resolver. Pero lo vemos, ¿Guerrero fue? ¿Guerrero? Sí, Ok. A ver si nos da tiempo de revisarlo, lo revisamos en esta sesión y si no, lo reviso y si fuese el caso, publico alguna corrección al resultado. sí, gracias. Vale, muchachos, entonces si no hay más comentarios, vamos a empezar. Vamos a continuar con nuestros temas que estábamos revisando de electromagnetismo, de inducción magnética. Bien, por aquí hay algo en el chat. Muchachos, ya les publiqué en Edmodo, ya les publiqué en Classroom, cuándo es el examen, a qué horas. Chequen bien sus publicaciones, por favor. No es posible que ahorita me estén preguntando cuándo es el examen. Hay que leer las publicaciones en Edmodo y y bueno, chequenle ahí, por favor. Lo comenté desde la semana pasada, lo estuvimos diciendo más de una vez. No sé si es una falta de atención o es que no es suficientemente visible o no sé qué pasa, pero si ustedes están al pendiente de las publicaciones y leen lo que se publica, entonces no debe de haber eh, duda en cuanto a esas fechas. Por favor, chequenla ahí. Bien, entonces estábamos hablando de electromagnetismo, muchachos. Vimos y comparamos las fuerzas magnéticas, eléctricas y mecánicas. Decíamos que todas provienen de la existencia de ciertos campos. En el caso de la fuerza gravitacional, el peso de los cuerpos es debido a un campo gravitatorio. En el caso de la fuerza eléctrica, debido a un campo eléctrico. En el caso de la fuerza magnética, debido a los campos magnéticos.
y precisamente pudimos ver que podíamos determinar el campo magnético en las cercanías de un cuerpo, es decir, qué tan intenso era la acción de ese campo magnético alrededor de este cuerpo y de qué dependía, ¿no? Después revisamos este fenómeno que se llama electromagnetismo, que fue descubierto por Hans Christian Ørsted en función de realizar este experimento de un conductor sobre el que hacía circular corriente eléctrica y veía cómo eso ejercía cierta influencia sobre una brújula colocada en sus cercanías. Y de ahí determinó que los fenómenos eléctricos y magnéticos están relacionados estrechamente, que es decir que en general se puede producir electricidad a partir de magnetismo y se puede producir magnetismo a partir de electricidad. En general, toda corriente eléctrica que circula en un conductor eléctrico, desde luego, lo convierte en un imán. Y entonces eso es lo que estamos viendo. Estamos viendo conductores eléctricos en ciertas configuraciones por los cuales circulan corrientes eléctricas y pues que se convierten en imanes, es decir, presentan campos magnéticos que se generan alrededor de ellos. Entonces lo primero que vimos fue precisamente un conductor rectilíneo, un conductor recto en el cual se hacía pasar corriente eléctrica y veíamos que a su alrededor se generaban líneas de campo magnético y que podíamos determinar gracias a esta ecuación que determinaron tanto Biot y Ampère y Savart de manera contemporánea, que determinaron la forma en que se podía de calcular esa magnitud del campo magnético a cierta distancia del conductor, y que eso dependía precisamente del medio que circundara al conductor, es decir, de qué fuera lo que está rodeando este conductor, si es aire o vacío, si es cualquier otro material. Dependía también de qué tanta corriente circula por este conductor, y además dependía de qué distancia estaba el punto en donde queríamos determinar este campo magnético. Mientras más alejado estuviera ese campo magnético, más pequeño o menor sería ese campo magnético. Mientras más se acercara, pues aumentaría ese campo magnético, y desde luego aumentará directamente o disminuirá directamente según varíe la corriente eléctrica que atraviese este conductor. Y también vimos que este campo magnético, como en todos los casos, varía, tiene una magnitud y una dirección. Entonces veíamos la forma de que podíamos determinar esta dirección por medio de, en la siguiente lámina, del campo magnético, por medio de la regla de la mano derecha, y esa nos permitía determinar la dirección de las líneas de campo magnético alrededor del conductor, y dependiendo en el punto donde quisiéramos determinar la dirección de ese campo magnético, pues tendríamos que evaluar esa dirección, porque veíamos que la dirección del campo magnético en todos los puntos alrededor de estas circunferencias que se forman como campo magnético en este conductor, pues tienen una dirección diferente. Y vimos 3 puntos de interés y determinamos la dirección del campo magnético en cada uno de esos puntos. De acuerdo, en primera instancia, con la regla de la mano derecha determinamos la dirección de las líneas de campo magnético. Entonces, hasta ahí quedamos con la dirección del campo magnético y la determinación en un conductor. Después vimos que si nosotros doblábamos ese conductor en forma de una espiral, en forma de una espira, bueno, de una espiral lo que formamos es una espira, es decir, lo doblamos en forma de un círculo. Lo que hacemos es que pero eso permite concentrar el campo magnético de todas las secciones que forman la espira
ese campo magnético se concentra en el centro, bueno, hay a todo alrededor, pero precisamente en el centro, dada la geometría de esta espira, pues ahí se concentran cierta cantidad de líneas de fuerza magnética y entonces eso se puede aprovechar porque en ese punto entonces el campo magnético será más intenso. Y veíamos que había la forma de determinar este campo magnético y eso dependía precisamente, desde luego, del medio en que esté colocada esta espira, dependía de qué tanta corriente esté circulando a través de esta espira y además de qué tamaño sea esta espira, de cuál, como es una forma circular, de qué radio sea esta espira. Y entonces, pues de todo eso depende la inducción magnética o el campo magnético que se genera en el centro de esta espira. ¿Sí? Mientras más grande sea esta espira, pues veamos que de acuerdo a lo que me dice esta ecuación, el campo magnético será menor en el centro de la espira, mientras más pequeña sea, el campo magnético será mayor. Y entonces, pues eso es lo que invierte. También dependiendo del material que esté colocado en la proximidad de esta espira, pues dependerá qué tan intenso sea ese campo magnético. En este caso hicimos dos ejercicios. En el primero, el campo magnético lo vimos generado suponiendo que lo que está rodeando esta espira es aire y obtuvimos su valor. Y posteriormente hicimos lo mismo, pero hicimos para el caso en que teníamos un material, la espira estaba hecha sobre un material que tenía una permeabilidad relativamente grande, en este caso una permeabilidad relativa de 1000, y pudimos comparar la inducción magnética que se genera en uno y otro caso y veíamos que precisamente la segunda, la que era, colocábamos un material más permeable a las líneas de campo magnético, ocasionaba que tuviéramos una intensidad de campo magnético, una inducción magnética mayor, tan mayor como la permeabilidad relativa de este material. Y entonces, bueno, veíamos que cómo lo podemos hacer para un material que tiene una cierta permeabilidad relativa. Y aquí también tenemos una ecuación que nos permite calcular esta misma campo magnético, pero para cuando conocemos la permeabilidad absoluta de ese material. Finalmente, muchachos, en la última sesión vimos que si esa bobina, perdón, esa bobina, esa espira la hacíamos muchas veces, es decir, doblábamos el conductor muchas veces sobre sí mismo, formando círculos concéntricos, obteníamos lo que se llama una bobina, que es algo como esto que tengo en mi mano. Están una serie de dobleces del conductor en forma circular, y entonces eso se constituye en una bobina. Y veíamos que, bueno, esta bobina tiene las mismas propiedades que la espira, es decir, concentra el campo magnético en la parte central, en la parte central de esta bobina, es decir, en un punto donde equidistan todos los bordes de la bobina. Como esto es un círculo, pues será en el radio de esta bobina, y entonces, pues eso ocasiona que el campo magnético en este punto exactamente se concentre con mayor intensidad. Y veíamos, de hecho calculamos este campo magnético para el caso de que esta bobina tuviera 10 espiras de características idénticas a la primera espira que habíamos armado en el aire, y veíamos que el campo magnético de esta bobina formada por 10 espiras pues era 10 veces más intenso que el campo magnético formado por una sola espira. Entonces, este campo magnético también depende de este número de espiras. Y veíamos que las ecuaciones para determinar el campo magnético o la inducción magnética debida a la corriente que circula en esta bobina, pues simplemente es la misma expresión que utilizamos para una espira,
en la que se agrega el término N, que es el número de espiras, es decir, pues va a ser directamente proporcional al número de espiras que tenga esta bobina. Mientras mayor número de espiras, también va a ser mayor el campo que se obtenga. Si se reduce el número de espiras, pues el campo magnético va a ser menor. Y creo que hasta ahí nos quedamos. Bueno, también esto se puede hacer para cualquier otro medio, si es que lo que estuviera en medio de esa bobina no fuera aire, si no fuera cualquier otro material. Y bueno, también determinamos la dirección del campo magnético por medio de la regla de la mano derecha, diciendo que si tomamos la bobina con nuestros dedos apuntando en la dirección que circula la corriente, voy a suponer otra vez que esta es mi bobina y está aquí el inicio de la bobina, no sé si se alcanza a ver, y la corriente está circulando en esta dirección. Entonces, si yo abrazo con mis dedos la dirección de esa corriente, entonces mi dedo pulgar, que es este que está aquí, va a señalar el polo norte de esta bobina. Entonces el polo norte estaría, si me volteo, entonces el polo norte estaría aquí en esta dirección. Este sería el polo norte. Y entonces puedo dibujar las líneas de campo magnético alrededor de esa bobina, como lo hicimos en esta imagen. Y esa es la forma de determinar la dirección del campo magnético en una bobina. Uy, creo que ya casi acabamos. Entonces después vimos que si esa bobina la estirábamos de alguna manera, en vez de ser una cosa compacta, una serie de espiras compactas como esta, la estirábamos de alguna manera. Estas espiras las hacíamos formar un cuerpo alargado. Lo que formamos de esta manera se llama un solenoide. Y entonces este solenoide también tiene propiedades magnéticas, es decir, se convierte en un imán cuando nosotros le hacemos circular una corriente eléctrica a través de este conductor. Y veíamos que podíamos calcular esa corriente, esa inducción magnética, que en la parte del centro de estas espiras, en la parte interior de las espiras, ahí se concentraba el campo magnético, y entonces era de nuestro interés determinar precisamente ese campo magnético en el centro de las espiras. Veíamos que al igual que para un conductor, al igual que para una espira, y para un espiro, para una bobina, ese campo eléctrico depende del medio en el que se encuentre o de lo que haya aquí en medio del solenoide o a su alrededor. Depende de qué tanta corriente circule por este solenoide y también depende de cuántas espiras lo conformen, pero además depende inversamente de qué tan largo sea, es decir, qué tanto se hayan estirado estas espiras para formar ese solenoide. Veíamos que esa dependencia es inversa, de tal suerte que si nosotros redujéramos esta longitud, podríamos lograr un incremento de esta inducción magnética. Y bueno, hicimos el cálculo para determinar precisamente la inducción magnética de este solenoide, en el caso en que el núcleo fuera de aire. Pero bueno, para cualquier otro material exactamente lo mismo, únicamente pues depende de cuál será el dato que conozcamos, podremos utilizar la segunda ecuación para el caso de que conozcamos la permeabilidad absoluta de ese material, o pudiéramos usar esta tercera ecuación para el caso en el que conociéramos la permeabilidad relativa de ese material. Y entonces aquí lo que cambia, en lugar de ser el radio de la espira o de la bobina, aquí lo que tenemos es la longitud precisamente de este solenoide, lo que afecta la inducción magnética que podemos lograr con este elemento. Y creo que hasta ahí nos quedamos. Lo que nos resta ver el día de hoy es este elemento que se llama el toroide. Teníamos, otra vez voy a mostrar, aquí lo que tengo es
Esto ya es un solenoide, es una serie de espiras alargadas. Pero si entonces a esto nosotros lo doblamos sobre sí mismo y formamos un anillo con esto, entonces esto se convierte en un elemento que se llama un toroide. Esto es un toroide. Y este toroide desde luego puede tener un núcleo sólido, puede tener un núcleo de aire, como en este caso, y tiene ciertas características el campo magnético que genera este toroide. Entonces, eso es lo que vamos a calcular el día de hoy, muchachos. Vamos a ver cómo podemos determinar el campo magnético que se genera en el centro de este toroide. Eso es lo que nos va a interesar el día de hoy. Muchachos, ¿alguna duda, alguna pregunta hasta aquí con el resumen? Preguntas, dudas, comentarios. No, profe. ¿No? Bien, entonces les decía, lo que tenemos es algo como esto. Voy a intentar dibujarlo. La buena noticia es que las ecuaciones que vamos a utilizar para determinar el campo magnético en un toroide pues son exactamente las mismas que utilizamos para un solenoide. Lo que vamos aquí a necesitar es tomar en cuenta que este toroide de alguna manera tiene esta forma. Bueno, supongamos que son dos círculos concéntricos, aunque me quedaron aquí muy aplastados. Bueno, voy a ver si lo puedo dibujar bien. Y entonces, entre estos dos círculos se enrollan las espiras que forman este solenoide. Voy a representarlos de esta manera. Esta es una espira, por ejemplo. Y así sucesivamente. Y este elemento que se forma así tiene una característica muy particular. La característica particular de este elemento es que el campo magnético que se genera, a diferencia de todos los demás elementos en los cuales había un campo magnético alrededor del elemento, por ejemplo, alrededor del conductor o alrededor de la bobina o alrededor de la espira, se generaba, o sea, por el aire había campo magnético a todo alrededor. En este caso, la particularidad de este elemento que se llama toroide es que las líneas de campo magnético van a estar contenidas todas internamente dentro de estas espiras. Esto que estoy manejando sería, esto que estoy dibujando serían las líneas de campo magnético, todas estarían contenidas dentro de este núcleo, si es que hubiera un núcleo sólido, o en este espacio que está dentro de las espiras. Entonces, de alguna manera se concentra el campo magnético en esa parte interna. Pero nos interesa determinar básicamente, como aquí hay una parte más pequeña de esta circunferencia, o hay una circunferencia más pequeña interior, y hay una parte más grande por una circunferencia exterior, pues el efecto que nos interesa es exactamente el efecto que sucede en el centro. Entonces vamos a identificar que aquí, en esta circunferencia más pequeña, aquí tendríamos una distancia que podría ser, que llamaríamos el radio interior, que es el radio menor del círculo que se forma aquí. Y hacia la parte externa tendríamos otra distancia que sería precisamente el radio exterior. Pero para calcular la intensidad del campo magnético en el centro de este toroide, lo que necesitamos es un radio medio, es decir, necesitamos aquí ver que se forma otra circunferencia exactamente en medio de estas espiras.
que tiene una distancia al centro de este toroide que denominamos precisamente el radio medio. La voy a poner aquí. Entonces, este radio medio me va a permitir calcular la circunferencia media de este toroide, que esa va a ser precisamente la longitud. Ese es el punto. La longitud, en este caso, es la circunferencia media. Voy a ponerlo aquí abreviado, circunferencia media. Y para poder calcular esta circunferencia media, pues tengo que hacerlo como lo hago normalmente con una circunferencia. Muchachos, ¿alguien se acuerda cómo calculo una circunferencia? Es decir, el perímetro de un círculo. ¿Me puede decir alguna idea? Muchachos, ¿cómo calculo la circunferencia de un círculo? ¿Era pi por radio al cuadrado? No, ese no el área, quiero la circunferencia, el perímetro de una circunferencia. 2pi por el radio. 2pi por el radio. Entonces, en este caso, si quiero calcular la circunferencia media, que es esta longitud, tengo que multiplicar 2pi por el radio. ¿Cuál radio? Pues el radio medio. Es el radio del círculo que se forma ahí en el centro. Entonces, aquí lo que me resta es determinar cuánto vale este radio medio. Si conozco un radio externo y un radio interno, ¿cuánto podrá valer este radio medio? ¿Cómo lo puedo determinar? ¿Alguien me puede decir cómo puedo determinar ese radio medio? ¿Alguna idea? Es una circunferencia pequeña y una circunferencia grande sobre de ella. Y necesito encontrar una circunferencia que esté intermedia de esas dos. Para eso necesito determinar el radio medio de esa circunferencia. Pues sería dividir el diámetro, ¿no? Dividir el diámetro. Pues tiene algo que ver con eso, pero así en forma, ¿cómo será? En forma simple. Dividir la circunferencia entre 2pi. Dividir la circunferencia entre 2pi. Bueno, pudiera ser que nos diera ese caso, pero ahorita lo que me interesa nada más es determinar el radio medio. El radio entre este radio exterior y este radio interior. ¿Cómo podría determinar cuál sería este radio de medio que puse en verde, que está señalizado con el color rojo? Este radio medio sería el promedio de estos dos radios. ¿Cómo calculo el promedio de estos dos radios? Sumar los dos radios y dividirlos entre 2. Sumarlos y dividirlos entre 2, eso es lo más simple. Entonces, aunque las ideas que dieron antes eran correctas, la forma más fácil de encontrar el radio medio es simplemente hacer el promedio de estos dos radios. Entonces, si sumo el radio exterior, se lo sumo al radio interior, entonces voy y lo divido entre 2, estoy sacando el promedio de estas dos medidas, como saco el promedio de cualquier otras dos cantidades, y entonces ya encontré el radio medio. Y eso es lo que voy a utilizar para calcular esta longitud de la circunferencia media, que es precisamente lo que se llama la longitud del toroide. Y entonces decía que para determinar para determinar el campo magnético debido a este toroide, pues utilizamos las mismas ecuaciones que para el caso de una bobina, que son prácticamente, perdón, de un solenoide. Entonces, ese campo magnético va a depender de la corriente que esté circulando por este toroide. Vamos a suponer nuevamente que son 5 amperes los que estamos haciendo pasar a través de este conductor que está formando las espiras, que a la vez forman este toroide. Vamos a suponer que nuevamente tenemos únicamente 10 espiras formando este toroide, que están colocadas en esta forma, y que lo que está dentro de estas espiras no es nada más que aire. Entonces estará sujeto a la permeabilidad
absoluta del aire o el vacío, eso es lo que hay aquí adentro, aire, y entonces necesitamos determinar esa inducción magnética en el centro de este toroide. Vamos a decir solamente que este radio interno, por ejemplo, fuera de 8 centímetros, y que este radio externo fuera de 12 centímetros, por ejemplo, para hacerla fácil. Entonces, muchachos, si me acuerdo, como esto es aire, pues veo aquí del lado izquierdo tengo la primera ecuación que me permite calcular ese campo magnético, va a ser igual a 4pi por la constante K, que esto es la permeabilidad del vacío, por el número de espiras, por la corriente que está circulando por esas espiras, dividido entre la longitud. Entonces necesito determinar esta longitud, ya tengo aquí la forma de calcular los pi por el radio medio. Para calcular esa longitud necesito ese radio medio. Entonces, ¿a qué será igual este radio medio, muchachos, con esos datos? A 8 más 12 entre 2. 8 más 2 entre 2, ajá, 8 centímetros. Y Es el radio sería interior, más 12 centímetros, que es el radio exterior, entre 2. Y eso me da, 8 más 12 me da 20, entre 2. Entonces el radio medio para este caso es de 10 centímetros. Y con ese valor puedo calcular sin ningún problema mi longitud de este toroide, que es la longitud, la circunferencia media de este toroide. Si simplemente se multiplico 2pi por este radio medio. De una vez lo voy a expresar en metros, muchachos. ¿Cuánto me queda esto en metros? ¿10 centímetros en metros, muchachos, expresado? 10 por 10 a la menos 2. 10 por 10 a la menos 2 por 10 por 10 a la menos 2. Lo voy a dejar así expresado porque me va a servir para reducir. No voy a hacer la operación. Vamos a ver por qué. Porque ahorita cuando sustituyamos acá, pues nos va a simplificar esto el resultado. Sin necesidad de hacer esta operación, vamos a poder simplificar. Bien, ahí está ese radio. Lo puedo calcular o lo puedo mantener así. Lo voy a mantener así para poderlo sustituir aquí en esta ecuación. Entonces, muchachos, para determinar este campo magnético, 4pi K. ¿Cuánto vale K? ¿Se acuerdan, muchachos? La constante K, ¿cuánto vale? 10 a la menos 7. 10 a la menos 7. 1 por 10 a la menos 7, o simplemente 10 a la menos 7, con eso ya está expresado. Webers sobre amper metro. Si eso lo multiplico por el número de espiras, en este caso 10 espiras, que es la que tiene este toroide, por la corriente de 5 amperes, que es la que está circulando ese conductor que forma las espiras del toroide, y lo divido entre la longitud de ese toroide, que es de 2pi por 10 a la menos 2, perdón, 10 por 10 a la menos 2 metros. Entonces puedo obtener la inducción magnética. Voy a aprovechar aquí que pi y pi lo puedo reducir, nada más, para no hacerme más bolas. Ok, esto va a ser igual entonces a 5 por 10, 50 por 4 me da 200. 200 por 10 a la menos 7. Voy a reducir de una vez unidades. Aquí tengo amperes que dividen. Me quedan webers por metro. Y aquí voy a dividir entre 2 por 10 a la menos 2 metros. Si hago esta operación me quedan 200 entre 2, me quedan 100. Por 10 a la... ¿Cuánto, muchachos? Perdón, no, todavía no. Está mal mi cálculo.
Ahora, si 200 entre 20, me quedarían aquí 200 por 10 a la menos 7. No hice el producto de abajo, 10 a la menos 7. Entre 2 por 10 me quedarían aquí 20 por 10 a la menos 2 metros. Y aquí arriba Weber sobre metro. Ahora sí, muchachos, ¿cuánto me da eso? 200 entre 20 me da 10, ¿no? ¿Por 10 a la qué? Menos 5. A la menos 5, sí, gracias. Y Webers por metro sobre metro, me quedan Webers por metro cuadrado. ¿Y eso qué es? Un Tesla. Son Tesla, sí. Entonces, la inducción magnética de este toroide es de 10 por 10 a la menos 5 Teslas. Bien, así de fácil, así de sencillo. Calculamos esta inducción magnética en el toroide. Muchachos, dudas, preguntas, nos queda un minuto de esta sesión. ¿Alguna duda, pregunta, comentario? No, profe. No, profesor. ¿No? ¿Está claro cómo podemos calcular el campo magnético en un toroide? Sí. Desde luego, puede ser que la situación sea diferente y que en vez de calcular este campo magnético nos pidan calcular el número de espiras o la corriente o la longitud del toroide o el radio medio o el radio interno. Entonces, pues son las variantes que puede haber en este problema. Se va a acabar la sesión, muchachos. Nos reconectamos en un par de minutos para la segunda y última parte de esta sesión. Y nos vemos en 2 minutos. Los espero, por favor. Gracias. Nos vemos.